Ah, chico, vamos a intentar a ver. Nos manda el WhatsApp. Parece que hay problemas hoy de conectividad. Vamos a intentar nuevamente con esta dirección. Ya voy a colocar matemática de 11. Ya mandé enlace nuevamente. Vamos entonces a intentar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Dónde el enlace hace rato? Profe, sí, lo que pasa es que yo estoy intentando desde las 1:30 y no me dejaba entrar a clase. Bueno, un poquito atrasados. El tema que vamos a tratar hoy, nuevamente este fragmento que empecé, son las funciones. Las funciones son muy importantes para nosotros en nuestra vida porque a través de ellas podemos conectar de pronto una situación con otra. Eh, son ampliamente utilizadas en las matemáticas porque nos ayudan a establecer como clave las relaciones que se pueden establecer entre uno o más conjuntos. Por lo tanto, eh, este tema abarca prácticamente todo ese arsenal que tienen las matemáticas y lo que vienen a hacer ellas para nosotros. Yo les mandé la semana pasada un trabajo escrito de investigación sobre esto. Lo que vamos a hacer hoy es prácticamente retroalimentar las etapas y colocarles unos ejercicios que tienen que ver con estas funciones. Vamos a ver hasta las funciones trigonométricas, las funciones que se complementan precisamente con el estudio de la trigonometría y que requieren precisamente una continuidad. Bueno, vamos a primero que todo a retroalimentar referente a ese primer video donde nos transmite el profesor el concepto de función. Vamos a colocarlo aquí. Compartir pantalla. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos qué es una relación y qué es una función. Y para comprender el concepto de función, primero tenemos que hablar de qué es una relación. Aquí pues está el concepto, pero pues obviamente lo vamos a aclarar con ejemplos, ¿no? Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es este. ¿Sí? Aquí hay dos conjuntos, como ustedes lo pueden ver, pues este podríamos llamarlo el conjunto de animales. ¿Sí? Está el pájaro, el perro, el pez y la serpiente.
Y aquí el conjunto de formas de movilizarse, por ejemplo, que es caminar, volar o nadar. Entonces, una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. O sea, si hay una correspondencia entre estos dos conjuntos que formen parejas ordenadas, entonces dice aquí, la formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Entonces, primero que todo, una relación no necesita sino, por ejemplo, coger un elemento de aquí y relacionarlo, por eso se llama relación, relacionarlo con el de aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a relacionar aquí, por ejemplo, el pájaro puede caminar, pero también el pájaro puede volar. Generalmente los pájaros no pueden nadar. Si ustedes saben de algún pájaro que puede nadar, pues bueno, eso no importa. Sí, lo importante es el concepto de relación. El perro, por ejemplo, el perro puede caminar, el perro obviamente no puede volar, pero sí puede nadar. Obviamente no nos pasemos diciendo que sí, que el perro se puede montar en un avión y entonces está volando, pues no, ¿no? Ahora el pez puede nadar y nada más, no puede ni volar ni caminar, ¿no? La serpiente no puede ni caminar, ni volar, ni nadar. Entonces miren, aquí lo que acabamos de hacer es una relación. ¿Cuál fue la relación? Yo la voy a llamar como que la relación es la forma de movilizarse, ¿sí? Si me dicen la forma de movilizarse, yo puedo relacionar, como dice aquí, parejas ordenadas. O sea, el pájaro se relaciona con caminar. Ahí hay una pareja, el pájaro y caminar. Otra pareja, el pájaro con volar. Sí, por ejemplo, ¿por qué el noviazgo se llama una relación? Porque supongamos que aquí está el conjunto de hombres y aquí está el conjunto de mujeres, entonces un hombre se relaciona con una mujer, ¿sí? Entonces, esto es una relación, ¿sí? La formulación, o sea, la relación es esto, la forma de movilizarse entre estos dos conjuntos, ¿listos? Ahora vamos a pasar al concepto de función. Entonces, ¿qué es una función? Aquí vamos a empezar a hacer ejemplos con números, pues porque obviamente más adelante vamos a seguir haciendo ejemplos con funciones, con números, ¿no? ¿Qué es una función? Una función es una relación, ¿listos? Entonces, algo que primero debemos tener claro es que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no son funciones. Ya vamos a ver con ejemplos. Entonces, una función es una relación establecida entre dos conjuntos A y B. Aquí vamos a llamar el conjunto A y el conjunto B, que le asigna a cada valor del conjunto A, o sea, a cada número de estos, esta es la variable independiente, ya lo vamos a aclarar, un único, voy a subrayar esto porque esto es lo que más hace una función, un único valor del segundo conjunto. O sea, aquí voy a poner una función que para este ejemplo a mí se me ocurre poner que la función va a ser sumarle 1, ¿sí? En matemáticas lo escribimos así, ¿no? X más 1, que quiere decir a algo, ¿sí? Le sumamos 1. Algo que quiero aclararles aquí es lo siguiente. Bueno, aquí dice que los conjuntos A y B, pues yo no los llamé A y B porque generalmente en matemáticas se llaman X y f de X o X y Y, ¿sí? ¿Qué función es la que vamos a hacer? Sumarle 1, o sea, cuando salga el numerito de aquí tiene que sumarle 1 y llegará aquí, pues bueno, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí si cogemos el 0 y queremos salir para acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarle 1. Entonces, 0 al sumarle 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Miren que solamente, como lo dice aquí, a este número se le asigna solamente un valor de acá, ¿sí? No puede haber dos valores que den acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1. Si al 1 le sumamos 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Si al 2 le sumamos 1, nos da 3. Si al menos 1 le sumamos 1, nos da 0. Pilas con estas operaciones, ¿no? Menos 1 más 1 da 0. Si al menos 2 le sumamos 1, da menos 1, ¿sí? Y miren que todos estos elementos quedaron relacionados con solamente un elemento de aquí. Vamos a ver más ejemplos porque no solamente esto es una función, o sea, vamos a ver obviamente más ejemplos. En este caso era sumarle 1, que en matemáticas se escribiría como la función que le vamos a hacer a la x, o sea, lo que le vamos a hacer a los numeritos que están en el conjunto x, es coger esa x, o sea, ese número, y sumarle 1, ¿sí? Aquí está escrita la función de sumarle 1. Vamos a hacer más ejemplos.
La f de x ahora va a ser el valor absoluto de, o sea, vamos a coger estos números y les vamos a encontrar el valor absoluto, ¿sí? Para salir para acá va a ser el valor absoluto. En forma matemática se escribe así. La función sería igual al valor absoluto. Recordemos que estas dos líneas quieren decir valor absoluto. Y acordémonos que el valor absoluto de un número no es más sino quitarle el signo, ¿sí? Otra forma de decirlo es, el valor absoluto de un número es la distancia desde ese número hasta el cero, que siempre las distancias van a ser positivas. Aquí lo vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos este número. Si usted quiere pasar para aquí, tiene que sacarle el valor absoluto, o sea, quitarle el signo. Si al 2 negativo le quitamos el signo, ¿cómo nos queda? Nos queda 2. Algo que no les aclaré desde el comienzo es, este conjunto se llama la variable independiente y este se llama la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Los números de aquí sí dependen. Por ejemplo, si yo aquí llegara a colocar el número 5, ¿sí? Eso no dependió de nada. Pero aquí, ¿cuál número obligatoriamente tendría que colocar? Tendría que colocar el número 5 también. Ya lo vamos a explicar por qué. El menos 1, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Quitando el signo simplemente, el valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1, o sea que al salir de aquí nos vamos hacia el 1. Seguimos ahora con el valor absoluto de 0, que es 0. El valor absoluto de 1, al quitarle el signo al 1, pues como no tiene signo o como ya es positivo, sigue siendo 1. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿sí? Esta es otra función. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la definición, a cada uno de estos le asignó uno de acá. No importa si, por ejemplo, todos los números fueran hacia acá la flecha. O sea, no nos interesa si aquí les llegó flecha a todos, por ejemplo, o si a unos les llegó una y a otros dos, o a otros 3 o 4 o 5, no importa. Lo importante es que para que sea función a cada numerito de aquí, le tiene que corresponder uno nada más de acá, ¿sí? O sea, a este número no le pueden corresponder 2 y si no ya no sería una función. Como les decía, esta es la variable independiente. ¿Por qué? Porque estos números no dependen de nada. Y esta es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque la flecha llega dependiendo de los números que yo escoja acá, ¿sí? Aquí sí dependen de los números que hayan estado acá. ¿Listos? Entonces, como conclusión, ¿qué es una función? Es una relación que une, ¿sí?, en parejas ordenadas los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, pero que a cada uno del primer conjunto le asigna solamente uno del segundo conjunto, ¿sí? Solamente uno y uno. Aquí al 5 pues sería el 5, ¿no? El valor absoluto de 5 es 5. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tenemos unos conjuntos y unas relaciones, ¿sí? La relación entre estos dos conjuntos va a ser el número de lados. Ustedes hacen las flechitas, que sería la relación, y lo que me van a decir es si esto, el número de lados, sería una función, ¿sí? Lo mismo aquí, entre estos dos conjuntos, lo que van a hacer es multiplicar por 2 y me van a decir si es o no una función. Ya sabemos que estos sí son relaciones, ¿sí? Porque vamos a relacionarlos, pero por ahora no se sabe si son funciones. Entonces ustedes me dicen si son funciones y la respuesta va a aparecer en 3. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio allí, según lo que sugiere el tipo de la función. Por ejemplo, en el ejercicio que vemos en la izquierda, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la propiedad que tiene esa función? A ver, arriba lo dice. ¿Cuál sería? A ver. Así me doy cuenta si están participando, están durmiendo, están pendientes, para que me vengan a reclamar después. A ver. Arriba nos están diciendo qué tipo de operación funcional hay que hacer. Por ejemplo, ahí estamos observando el número de lados. Nos dice que la función debe cumplir eso. El conjunto X, que es el que le llamamos conjunto de partida, y el conjunto Y le vamos a llamar el conjunto de llegada. Como no tenemos que ver o aplicar la propiedad de la función del número de lados, entonces
hay que ver de acuerdo a la figura cuántos lados tiene y relacionarlo con el conjunto de llegada. Por ejemplo, vemos en la primera figura un triángulo y analizamos cuántos lados tiene el triángulo. Tiene 3. Entonces relacionamos el triángulo con 3. Ahí sale ese bucle. Generalmente debemos tener una guía, un punto de partida y un punto de llegada para cada uno de los elementos. En el segundo elemento que vemos allí tenemos un cuadrado que tiene ¿cuántos lados? Si observamos, tiene 4. El siguiente vemos un pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Relacionamos los 5 lados. Y el último que tiene 4 lados, que es un rectángulo, se relacionaría con 4. Y de esa manera nos estamos dando cuenta, según lo que hemos visto, cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un solo elemento del conjunto de llegada, pese a que hay otros números que no están relacionados con el conjunto de partida. Bien. Ahí hemos aplicado la función número de lados. Vamos a ver el segundo ejemplo. Vemos a la derecha. El segundo ejemplo nos dice que debe multiplicar por 2. Tenemos el conjunto de partida, que es X. Como debe multiplicar por 2, esa es la función ahora que vamos a definir. Entonces, el número que está en el conjunto de partida debe multiplicarse por 2. Y relacionamos con el conjunto de llegada el resultado. Pues, por ejemplo, el 0 multiplicado por 2, eso da 0. El 1 multiplicado por 2 da 2. El 2 multiplicado por 2, eso daría 4. Y el 3 multiplicado por 2 daría 6. Nuevamente podemos apreciar que cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un conjunto de llegada. Entonces, ese es el ejercicio que nos va a permitir relacionar un elemento de un conjunto de partida con uno de llegada. Vamos a ver cómo nos explica el profesor finalmente. 2, 1. La respuesta en los dos era que sí son funciones, o sea, el número de lados sí es una función entre estos dos conjuntos. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos le salió una flecha, simplemente le correspondió uno de acá, ¿sí? No importa que al 4 le hayan llegado 2 flechitas, lo importante es que de cada uno de estos ha salido una flechita, digámoslo así, o una relación para acá. Entonces esto sí es una función. Y aquí lo mismo. Si multiplicamos por 2, bueno, aquí obviamente el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado, ¿sí? Parece un cuadrado, tiene 4 lados, ¿sí? No puedo yo decir que el triángulo tiene 0 lados o un lado, no, simplemente tiene 3 lados, ¿sí? Solamente se le asigna 1. Aquí lo que se hace es multiplicar por 2, entonces 0 por 2 da 0, 1 por 2 da 2, 2 por 2 da 4 y 3 por 2 da 6. A cada uno se le asignó solamente uno del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces esto sí es una función. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de funciones disponible. Exactamente, entonces ambas
representan funciones. Vamos a visualizar en estos momentos otra etapa y clave de las funciones. Al estar con profesores norteamericanos tengo mucha seguridad al poder hablar inglés. Elegí Open English Junior porque es lo mejor para mi hija. Las clases me encantan porque son con profesores norteamericanos y me encanta porque ha mejorado muchísimo la pronunciación. ¿Cómo representamos a la... ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos las diferentes formas de representar una función. Y para esto vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer es el cuadrado de. ¿Sí? Esta es una función, el cuadrado de. Ya en el video anterior hablamos de qué es una función, ¿no? Entonces, una de las formas, la expresión analítica. Puede que de pronto ustedes no lo encuentren de esa forma, pero ya pues haciendo el ejemplo van a aclarar qué es la expresión analítica. Pues simplemente yo lo voy a decir con mis palabras, es como la fórmula, ¿sí? Ya vamos a trabajar con ejemplos de matemáticas, no como en el video anterior, ¿sí? Pero ya vamos a trabajar solamente con matemáticas. Vamos a tomar, ya sabemos que una función es la relación entre dos conjuntos. Vamos a relacionar el conjunto de los números reales otra vez con el conjunto de los números reales, obviamente porque estamos hablando de números, ¿sí? Entonces, el conjunto de partida se llama la X, ¿sí? Y el conjunto de llegada se llama la Y, o también se le dice la función con respecto a X, ¿sí? Se puede decir Y o f de X, ¿listos? La expresión analítica, ¿qué es? Es una expresión que relaciona los números de aquí con los números de aquí. En este caso, como es el cuadrado de... Aquí vamos a decir que la X pues son los números que se van a colocar, ¿sí? Todos los números reales, la X siempre son todos los números, ¿sí? Y la Y vamos a expresarla con una fórmula. Entonces la Y o la f de X en este caso sería, como dice que a estos números le saquemos el cuadrado, quiere decir, o los elevemos al cuadrado, quiere decir que la Y va a ser la X elevándola al cuadrado. Ya vamos a ver obviamente con ejemplos para aclarar un poco más. Entonces la expresión analítica se escribiría de la siguiente forma. Se escribiría como f de X es igual a X al cuadrado. Como les decía, también se puede escribir como Y es igual a X al cuadrado. Pero para aclararlo un poquito mejor, vamos a ver la segunda forma de representar una función. La segunda forma es mediante una tabla de valores. Esto creo que ya de pronto ustedes lo han trabajado más. Lo que hacemos es una tabla, obviamente, como dice aquí, en la que vamos a colocar ciertos valores o ciertos números, ¿sí? Entonces tenemos una casilla para colocar los valores que le vamos a dar a la X y otra casilla para los valores que van a resultar de hacerle el cuadrado a esas X que escogimos, ¿sí? Que por eso se escribe así. Entonces, los números que colocamos aquí en la X puede ser el que uno quiera. No se confundan, muchos profesores generalmente acostumbramos a colocar -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Que esos son los valores que yo voy a colocar aquí, por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Sí, muchos profesores acostumbramos a colocar estos números, pero no es obligatorio que sean estos. Si ustedes quieren pueden colocar, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y no hay problema, ¿sí? Porque como lo vimos en el video anterior, las X, ¿sí? O el conjunto inicial es un conjunto independiente, ¿sí? O sea que, vuelvo a decirles, podemos colocar el número que sea. Los números de aquí sí ya es obligatorio colocar ciertos números porque estos números dependen de lo que nosotros pusimos acá. Por ejemplo, aquí dice que la Y o que la f de X es el resultado de elevar la X al cuadrado, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Vamos practicando para que ustedes vayan viendo cómo se escribe numéricamente esto. Entonces, esta es la función, ¿sí? En la expresión analítica. Ahora vamos a ver qué colocar acá con respecto a la función. Como en la X, por ejemplo, voy a hacer primero el del 2, ¿sí? Si yo dije que la X vale 2, voy a colocar aquí, voy a escribir toda esta expresión otra vez. Si la escribo igualita, obviamente ustedes ya con la práctica no lo van a hacer, ¿no? Pero yo dije que la X para esta casilla. Yo dije que la X valía 2, o sea, no vamos a colocar ya la X, sino vamos a colocar el número 2.
Aquí tampoco colocamos la x, sino colocamos el número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dije que la x valía 2. Aquí esto se lee f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, pues para encontrar el valor, pues hacemos la operación f de 2 es igual a 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. O sea que f de 2 es 4. O sea que el valor que debo colocar aquí es 4. Si hacemos lo mismo con todos los números, entonces seguimos practicando aquí. F de x igual a x al cuadrado, que es la función. Vamos a hacer el del 3. Entonces, como dije que la x valía 3, estoy diciendo que en lugar de la x coloco el número 3 y que en lugar de la x, obviamente, coloco el número 3, ¿sí? No importa si hay 10 veces la x, todas las veces la vamos a cambiar por este número. Entonces aquí nos queda que f de 3, la función del número 3, es 3 al cuadrado, que es 9. O sea que aquí colocamos el 9, ¿sí? Ya estamos, espero que estemos viendo cómo se hace para representarla, ¿no? El cuadrado de, entonces simplemente lo que hacemos es el cuadrado de 2, el cuadrado de 3. Ahora aquí, ya obviamente no lo voy a hacer así, ¿sí? Aquí sería 1 al cuadrado, que eso es 1 por 1, 1. 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Y voy a hacer este, ¿sí? El del menos 2. Entonces, como hicimos con los dos anteriores, voy a hacer el del menos 2, o sea que en lugar de la x coloco el número menos 2. Y ojo aquí, en lugar de la x coloco el número menos 2. Pero como es un número negativo, generalmente se coloca entre paréntesis. ¿Listos? Y va a quedar ese menos 2 al cuadrado. Aquí sería f de menos 2 igual a menos 2 al cuadrado. Recuerden que menos 2 al cuadrado sería multiplicar menos 2 por menos 2. Menos por menos da más, y 2 por 2, 4. O sea que f de menos 2 es 4. Vuelvo a decirles, el cuadrado de menos 2 quiere decir menos 2 por menos 2. El cuadrado de menos 1 querría decir menos 1 por menos 1, o sea, 1. Y ya realizamos la tabla de valores. La tercera forma de representar una función es utilizando las parejas ordenadas. Entonces, ¿cómo se hacen las parejas ordenadas? En las parejas ordenadas se escribe la función es, y generalmente se hacen unas llaves, y empezamos a escribir, como lo dice aquí, obviamente, parejas ordenadas. Pero las parejas son estas que me resultaron aquí. Obligatoriamente tienen que ser esas. Si ustedes escribieron, por ejemplo, el 5, el cuadrado del 5 era el 25. Entonces, las parejas que ustedes hayan hecho aquí son las que van a colocar aquí como parejas ordenadas. Primera pareja ordenada, siempre primero se escribe la x y después el f de x. O la x y la y en el caso de que hayan colocado aquí la y. Primera pareja, al menos 2 le correspondió el 4 y se escribe de la siguiente forma, menos 2,4. Esa es la primera pareja. Si miramos aquí la siguiente pareja, ¿cuál es? Al menos 1 le correspondió el 1. Seguimos, al 0 le correspondió el 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces al 1 le correspondió el 1, al 2 el 4 y no me alcanzó más. Siempre uno termina con puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues porque van a haber muchísimas más parejas ordenadas, ¿sí? Ordenadas no quiere decir que primero va el menos 2 y el menos 1. Yo, por ejemplo, aquí después del 2 puedo poner el menos 5 y después puedo poner el 10, no importa. Lo importante es que, ¿por qué se llaman ordenadas? Porque se colocan exactamente en el orden que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar el 3 con el 5, ¿sí? Porque al 3 le correspondió el 9. A eso es a lo que se refiere con parejas ordenadas. Y la última forma de expresar una función es el método gráfico, ¿sí? ¿Cómo se hace el método gráfico? Creo que es uno de los más usados y espero que de pronto ya ustedes hayan practicado. Sin embargo, lo vamos a ver aquí. Para el método gráfico se necesita conocer obligatoriamente o la tabla de valores o las parejas ordenadas. Generalmente uno lo explica con tabla de valores, eso es lo más usado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, esta tabla de valores la graficamos. ¿Cómo se realiza? Voy a colocar primero que todo la tabla de valores aquí arriba para poder hacer la gráfica, ¿sí? Entonces la gráfica se hace en un plano cartesiano. Y lo que hacemos aquí en el plano cartesiano es ubicar estos puntos. Estas parejas que encontramos corresponden a puntos
Sí, aquí lo voy a explicar obviamente un poco rápido porque pues se supone que ustedes ya deben saber ubicar puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto menos 2,4, menos 2 en el X y 4 en el f de X, que f de X es Y, ¿no? Entonces, el menos 2 en el eje X está aquí y el 4 en el eje Y está aquí, o sea, que el punto es donde se une el menos 2 con el 4. Ahí colocamos un punto y ese punto es el punto menos 2,4 que eran las parejas ordenadas que habíamos hecho, ¿no? Ahora, menos 1 en el X y 1 en el Y. Menos 1 en el X y 1 en el Y. Seguimos con 0 y 0, 0 en el eje X y 0 en el eje Y es acá. 1 y 1, 1 y 1. 2 y 4, 2 en el eje X y 4 en el eje Y. Y por último 3 y 9. 3, hasta aquí solo me alcanzó hasta el 7, pero sin embargo voy a hacer el 9, ¿no? Se supone que el 8 iría aquí y el 9 iría acá. Bueno, obviamente esto no, se supone que yo debía haber hecho el plano un poquito más abajo, pero pues ustedes comprenderán que no alcanzaríamos a sacar todo el plano en el tablero. Bueno, ahora ya ubicamos esos puntos que encontramos. Como les digo, si ustedes, por ejemplo, hubieran reemplazado con el número 5, obviamente no hubieran sido estos puntos sino otros. Y al final lo que hacemos es unir esos puntos, que más o menos lo que nos da es un gráfico como estos. Obviamente en los siguientes videos me voy a dedicar un video para cada tipo de función, ¿sí? Función lineal, función cuadrática, bueno, todas las funciones que hay. Entonces, esta es la gráfica de la función que teníamos, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí está escrita la función en la forma analítica y igual a 2x, que vuelvo a decirles, es lo mismo que f de x igual a 2x. Y lo que ustedes van a hacer es escribirla de las otras tres formas, ¿no? La tabla de valores, las parejas ordenadas y la forma gráfica. Y la respuesta va a aparecer. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver. Nos vamos a nuestra pizarra. Canta Bingo con aire. Gente, ¿cómo vamos? Soy Kevin Cova, director de Rumba Estéreo Barranquilla. Y los invito. Bueno, la función que vamos a trabajar acá en estos momentos sería como la que dice el profesor, y igual a 2x. Esa es la gráfica que nosotros, esa función, vamos a analizar. Vamos a hacer aquí con esto el análisis gráfico de la función. Para hacer el análisis gráfico de la función, es necesario completar una tabla, como dice, una tabla de valores. Esa tabla de valores la vamos a construir. Puede ser de manera horizontal o puede ser vertical. No tiene que ser necesariamente, usted escoge. Estamos construyendo, como lo sabemos, hay dos variables. La variable x, que le damos el nombre de variable independiente, y tenemos la variable de y, que es la que le decimos variable dependiente. Vamos a tomar varios valores. Con mucho cuidado uno va haciendo la tabla.
Bien. A ver los acabados. Ya sabemos que la primera fila es la variable independiente f de x. Y ya sabemos que la segunda es y. O también le puedes decir f de x. Los valores que puedes tomar arriba pueden ser positivos y negativos. Tienes que recordar cuál es el orden en el plano cartesiano. Por ejemplo, voy a tomar menos 1, 0, 1, 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a construir la tabla de valores, que esa sería la segunda parte. Para construir la tabla de valores tenemos que hacer uso de la función que ya sabemos que es y igual a 2x, que es la función definida del problema, la función del... Y vamos a proceder a reemplazar cada valor que vemos en x exactamente para encontrar el valor de y. Lo voy a hacer de un método más o menos más simple, más sencillo. Vamos a suponer primero, si vamos a tomar el primer valor que aparece en la tabla, si x vale menos 1, entonces, donde vea a x, coloco menos 1. Entonces tengo que y, comienzo a utilizar la función, es igual a 2, como observo que la x está multiplicando, multiplica, en vez de colocar x, coloco el valor que vale, que es el primer valor, menos 1. Y hago la operación más por menos, eso da menos, y 2 por 1 da 2. Acabo de encontrar el valor de y cuando x vale 1. Si x vale menos 1, entonces ya tengo que el valor de y es menos 2. Y lo voy anotando para formar su pareja ordenada. Lo mismo, pasamos al siguiente valor. Si x vale 0, entonces y es igual a 2 por 0. Y 2 por 0, eso te da 0. Quiere decir que acá arriba, la pareja de x que vale 0 corresponde a y que valga 0. Vamos con la siguiente. Si, ¿cuál es el siguiente valor? El valor es 1. Quedemos allá. Si x vale 1, vamos a ir cambiándolo simbólicamente. Este es el símbolo entonces en matemáticas. Una flechita. Entonces, y es igual a 2. Ya no coloco 0, sino que colocaré 1. Y ese 2 por 1 da 2. Quiere decir que cuando x vale 1, y vale 2. Ya tendríamos el... Y nos faltaría el último valor. Si x vale 2, entonces y es igual a 2 por 2. Y ese 2 por 2 vale 4. Significa que cuando x vale 2, y vale 4. Ya con eso hemos completado la tabla de valores, que ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, por supuesto, es la gráfica. El tercer paso es graficar. Graficar la función. Y para graficar la función necesitamos recordar el plano cartesiano. Voy a sacar una copia de esta tabla. Y para ello necesito tener esta información que está en la tabla para poderla graficar tal cual.
Para eso trazo el plano cartesiano. Colocamos el plano cartesiano. El eje vertical, el eje horizontal, que es el eje X, y el eje vertical, que es el eje Y. Ya tenemos las unidades, divisiones correctas. Entonces lo que tenemos que hacer es definirlo punto a punto. Como ya sabemos, el punto -1 para X. Ya sabemos que aquí el 0, ese es el 0. El primer punto vale -1. -1, como es a la izquierda del 0, de las X. Y para Y, que sería -2, las Y son positivas para arriba, pero serían negativas hacia abajo. Entonces, desde ese mismo lugar, -1, bajamos 2 lugares. Y ahí colocamos exactamente donde coincide este punto. A ver, ya sabemos que vale -1 y acá vale -2. Siempre el primer valor